vamos a ver en este módulo intermedio de Excel, vamos a ver lo que es todo lo que es fórmula, inserción, edición de fórmulas, ¿ya? Eh, Luego vamos a ver las funciones, conceptos de funciones, y luego vamos a ya ir a la práctica, ¿no? A la práctica, lo que son trabajando con funciones. Entre ellas tenemos funciones ópticas, funciones estadísticas, tenemos también las funciones de texto, funciones de fecha y hora, funciones lógicas, funciones de búsqueda. Esto sí que nos complica un poco lo que es las funciones de búsqueda, ¿no? Y las funciones lógicas son las más complicaditas. ¿Ya? Luego vamos a tener lo que son las tablas, introducción a las tablas. Y por último vamos a ver lo que es el formato condicional, ¿sí? Ya tenemos entonces por acá, vamos a ampliar nuestra presentación, ¿ya? Entonces, dice inserción y edición de fórmulas, ¿ya? Inserción y edición de fórmulas. Vamos a leer un poco de teoría. ¿Qué son las fórmulas? ¿Ya? Es importante conocer un poco de concepto siempre para poder entender mejor en la práctica, ¿ya? Voy a sacar mi pincel en pantalla. Ya, las fórmulas en Excel son lo que dan tremendo poder a nuestras hojas de cálculo, ¿ya? Entonces, en sencillas palabras, dan tremendo poder a nuestras hojas de cálculo, ¿ya? Sin las fórmulas, nuestras hojas de cálculo serían como cualquier otro documento creado, ¿ya? En un procesador de palabras, ¿ya? Sí. Sin las hojas de cálculo, dice que nuestro documento sería como cualquier otro procesador de textos o procesador de palabras como sea Word, eh, el blog de notas, PowerPoint, ¿no? O sea, no hace ningún cálculo, ¿verdad? Entonces, eso es la diferencia con Excel, ¿ya? Utilizamos las fórmulas de Excel para realizar cálculos de los datos de una hoja y obtener los resultados actualizados. Esto es lo más importante, ¿ya? Que nosotros con las fórmulas vamos a poder insertar un número y el resultado de forma automática se va a actualizar, ¿ya? Aquí dice, ¿no? Obtener los resultados actualizados cada vez que los datos cambien, ¿sí? Entonces, esto es lo más importante de Excel. Simplemente nosotros podemos crear nuestra fórmula y ya cuando insertemos datos, de forma automática se va a actualizar los resultados. Es decir, como nosotros lo pretendemos o lo queramos realizar. Ya luego dice, puede crear una fórmula simple, ¿sí? Para usar. Las fórmulas más simples son sumar, restar, multiplicar o dividir, ¿ya? Valores en su hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, dice también, las fórmulas simples siempre empiezan con un signo igual, ¿ya? Toda fórmula, repito, toda fórmula o toda función va a empezar en Excel con el signo igual. Eso no se olviden, ¿ya? Toda fórmula, toda función empieza con el signo igual. Seguido de constantes, ¿ya? Puede ser números que son constantes, puede ser las funciones o puede ser directamente una fórmula, ¿ya? Que son valores numéricos, ¿ya? Ojo, son valores numéricos. El campo en la celda tiene que ser de valor numérico, ¿ya? Y operadores de cálculo, como los signos más, menos, el asterisco, el por o barras diagonales, que es la división, ¿ya? Eso es en teoría lo que es las fórmulas, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo crear fórmulas. Si tienen alguna pregunta, levantan la mano o proceden a activar su micrófono. Ya esta clase ya de hoy, a partir de hoy ya es muy importante. Entonces, les rogamos siempre que puedan participar, que sea participativa esta clase para poder ir aprendiendo más y más, ¿ya? Luego, ya, crear fórmulas. ¿Cómo creamos fórmulas? Cuando crea una fórmula simple, ¿ya? O fórmula que usa una función, ¿sí? Si creamos una fórmula simple o una función, se puede referir a datos en celdas de una hoja de cálculo, ¿ya? Incluyendo referencias.
a la celda en los argumentos de la fórmula. Entonces, abramos ahora nuestro libro de Excel, ¿ya? Abramos nuestro libro de Excel. Ahí tenemos un nuevo libro en blanco. Vamos a hacer zoom, voy a ampliar mi pantalla. Ahora sí, ya las clases de a partir de hoy va a ser más personalizada, ¿ya? Entonces, por eso siempre podamos participar con las preguntas que tengan. ¿Ya? Vamos a insertar lo que es una fórmula. ¿Qué nos dice en teoría? ¿Ya? Nos ubicamos en cualquier celda, ¿ya? En este caso, acá dice en la celda C2. ¿Sí? Muy importante lo que le decía, toda fórmula empieza con el signo igual. ¿Ya? Toda fórmula empieza con el signo igual. Entonces vamos a hacer una operación acá. En Excel, vamos a ubicarnos en esta celda, ¿ya? Vamos a poner acá un número, sea 2 y aquí 5, ¿ya? Y en esta celda, la celda C2, esta es la celda C2, porque está en la columna C y estamos en la fila 2, ¿ya? En esta celda C2 empezamos con el signo igual, ¿ya? Empezamos con el signo igual. Ahora voy a hacer una multiplicación de este número 2, ¿ya? De este número 2 y el número 5, ¿sí? ¿Cómo hago ese proceso? Yo sí sé lo que es esta celda, este número 2, en qué celda está, puedo escribir lo que es el nombre de la celda, ¿ya? Por ejemplo, ahí dice A2, ¿ya? A2, ¿sí? Ahora puedo escribir el signo de multiplicación. Ahora me dice la celda B2, entonces yo puedo escribir B2, ¿sí? Si yo sé, si yo sé la celda que contiene ese número, yo escribo directamente, ¿ya? Por su nombre de la celda. Pero la otra forma es, esa sería una forma, ¿ya? La otra forma es que yo haga clic en la celda que quiero sumar, en este caso es esta celda A2, hago clic ahí, siempre, siempre el signo igual, ¿ya? Siempre el signo igual. Ahora digo por, ¿sí? Por, y hago clic en la otra celda que yo quiero multiplicar. Entonces hago clic en esta celda donde está el número 5. Hago clic ahí, listo. Entonces, si yo quiero hasta ahí mi multiplicación, presiono Enter y vean cómo va cambiando. Ya esto es el resultado. Ya yo le voy a poner un borde para diferenciar. Ahí está. ¿Sí? Otra forma puedo yo insertar. Esta ya hemos visto la segunda forma. Hay una tercera forma, siempre con el signo igual. Ahora yo con las teclas del movimiento del cursor, yo puedo ir viendo en qué celda me voy a ubicar. Ya puedo subir, puedo bajar, irme de derecha a izquierda, así, ¿no? Y yo sé, si yo sé ya en la celda en la que quiero sumar o multiplicar o realizar cualquier operación, entonces yo lo dejo ahí y escribo el signo por. Ahora otra vez muevo con la celda de movimiento del cursor, con las teclas de movimiento del cursor, ¿ya? Y donde está la celda, donde contiene el número 5, en esa celda, ahí lo dejo lo que es la tecla del movimiento del cursor. Como yo quiero hasta ahí mi multiplicación, entonces presiono la tecla Enter. ¿Ya? Eso serían las tres formas de realizar fórmulas. Ahora bien, el teclado, este es el teclado, ¿ya? El signo el signo igual ya sabemos cómo encontrarlo, ya es la tecla Shift y el número 0 en la mayoría de los teclados, ¿ya? Luego tenemos el signo por, el signo por de multiplicación es esta parte, si tiene el teclado con numeral, o en esta parte, ya esta parte, sin presionar ninguna tecla, ya les va a salir lo que es el por. Si no les sale, pueden hacer combinación de Shift, pueden hacer combinación de Alt-GR, eso ya ustedes lo ven en su teclado, en caso no tengan el teclado numérico, ¿ya? Pero si tienen este teclado, directamente solo está ahí el signo de por. Ya, eso para si tuvieran dudas con respecto al signo. Entonces, eso sería las fórmulas de nosotros poder ingresar una fórmula. Ya yo puedo ingresar más, puedo ingresar menos, como hemos dicho. Ya, y yo como ahora quiero ver esta fórmula, yo tengo una función que se llama igual, ya, fórmula texto.
esta función me va a devolver la fórmula que contiene una celda, ¿ya? En este caso yo quiero mostrar la fórmula que contiene la celda C2, donde está mi resultado de la multiplicación de 2 por 5 es igual a 10, ¿verdad? Entonces yo hago clic ahí y cierro paréntesis, presiono Enter, ¿vean? Esa es mi fórmula de esta celda. Lo voy a hacer más zoom, ¿ya? Lo voy a hacer más zoom, ahí está. Ahora vamos a explicar un poquito, ¿no? Lo que decía la teoría. No sé si ahí lo notan, a ver, vamos a aumentarle de tamaño de fuente, ahí lo vamos a poner negrita. Ahora sí, ¿ya? Aquí tenemos lo que es, ya vamos a utilizar formas. Aquí tenemos lo que es el signo igual. Siempre empieza por el signo igual, ¿ya? Siempre empieza con el signo igual. Eso tómenlo en cuenta. Repito, siempre empieza por el signo igual. Cualquier fórmula o cualquier función, ¿ya? Luego nos dice que tenemos valores constantes. Esto de acá son los valores constantes, ¿sí? En este caso es A2. ¿Ya? Este A2 contiene un número, ¿sí? Luego tenemos el símbolo, ¿ya? Este es el símbolo, ahí está. Este es el signo o el signo de multiplicación, ¿ya? Aquí puede cambiar, puede ser más, menos, división, ¿ya? Eso como ustedes quieran. Y luego tenemos por qué signo vamos, o por qué celda vamos a multiplicar. Ahí tenemos otro valor de celda, otro nombre de celda que contiene un número. ¿Ya? Eso es lo básico para insertar una fórmula. ¿Ya? No se olviden. Al presionar igual, automáticamente Excel ya me indica que nosotros vamos a realizar ahí una operación matemática o esperamos un resultado en esa celda, ¿ya? Entonces el signo igual es eso. Entonces muy importante para poder trabajar en fórmulas, funciones, sí o sí va el signo igual. Perdón si soy repetitivo, pero esto quiero que se lo graben, ¿ya? Y no se olviden. Para tener cualquier resultado, ¿ya? Cualquier resultado, entonces utilizamos lo que es el signo igual. ¿Alguna duda hasta ahí? A ver. Creo que vamos bien, ¿no? Hasta el momento. Entonces, ya, continuamos. Luego, ¿qué tenemos? A ver, en la teoría, ¿ya? También nos indica, ¿no? Esto es muy importante también. Todas las celdas que nosotros tengamos una fórmula aplicada, Excel nos remarca, ¿ya? De diferentes colores. Miren, aquí, por ejemplo, tenemos azul, aquí tenemos rojito, y nosotros donde estamos ubicados con el cursor, lo clásico, ¿no? El borde verde, ¿ya? Con un trazo verde. Y ahí está el cursor. Miren, esto hace referencia también, vean, miren, A2, ahí donde yo estoy aplicando mi fórmula, es de color azul, vean. Y la celda también lo remarca de color azul, vean, miren. Y el B2 también. Es decir, así nosotros podemos diferenciar en dónde estamos o a qué celda estamos haciendo referencia. ¿Ya? ¿Alguien quiere hablar? ¿Que está queriendo micrófono o algo? A ver. Bien, entonces, ¿cómo lo veo también yo eso en Excel? Miren, si yo hago doble clic aquí, donde he aplicado una fórmula, miren, si yo hago doble clic, vean, lo que les decía, ¿no? El A2 está de color azul y la celda también se repinta de color azul, ¿ya? Y el B2 está de color rojo y esa celda está también de color rojo. Yo puedo tener más fórmulas, ¿ya? Sucesivamente también se va a ir remarcando. Voy a hacerlo rápidamente aquí, voy a poner un número. Miren, no importa yo cuánto haga y aplico aquí una fórmula, ¿ya? Más esto de acá, más esto de acá, más.
más, más, presiono Enter, vean, miren. Por ejemplo, aquí tengo más eh, celdas agrupadas perdón, a esta fórmula, ¿sí? Entonces, ya miren, tengo más colores yo en Excel. Excel me lo muestra más colores, ¿sí? Hay hasta un determinado número de colores que me puede hacer la diferencia Excel. Entonces, esto me ayuda de mucho para diferenciar yo en dónde he fallado. Por ejemplo, si este B8 no lo quiero aquí, entonces me voy a esta celda, lo puedo eliminar o lo puedo cambiar el resultado. Y también lo que decíamos, ¿no? En esta partecita lo que decía que era en el concepto, ¿ya? Los datos se actualizan, ¿verdad? Acá en esta parte, miren. Entonces, ¿cómo yo sé que se actualizan los datos? ¿Sí? Entonces me vengo aquí a Excel. Por ejemplo, aquí apliqué un resultado, una fórmula, ¿verdad? Entonces aquí tiene que actualizarse lo que es si un valor es introducido en una de estas celdas. ¿Por qué? Porque estas celdas están en el resultado, ya aplicándolo a esta celda, haciendo referencia a esta celda. Lo mismo aquí sería con el número 20, ¿ya? Lo mismo sería ahí con el número 20. Entonces, por ejemplo, para ir no muy lejos, entonces aquí voy a poner otro número, por ejemplo el 1, y vean cómo va a cambiar acá en el resultado. Miren, automáticamente, ¿verdad? Automáticamente. ¿Ya? Yo puedo cambiarle 4 y verán, 4 por 5, 20. Pero no solo yo puedo cambiarle a esto, pues también puedo cambiarle a la celda B2 donde está el número 5. Por ejemplo, lo puedo poner 4. Presiono Enter y vean, automáticamente, inmediatamente, prácticamente inmediatamente, se actualiza el resultado, vean. Más aquí todavía, miren, aquí en esta fórmula, voy a poner 4, miren, automáticamente se me actualiza. Voy a poner 7, voy a poner 0, voy a poner 1, vean. Automáticamente se actualiza el resultado, lo que es en la celda donde está la fórmula. En este caso estamos acá. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. Eso es lo fuerte de Excel, ¿ya? Eso es lo que diferencia a Excel de otros programas. Bien, ya hemos aprendido a crear fórmulas, ¿sí? Hemos visto los colores y todo eso, ¿verdad? Esto es muy importante, ya lo que vamos a ver. Los paréntesis. Los paréntesis, conocemos lo que es ya hemos avanzado desde medio, desde el medio hemos visto ya lo que hacen los paréntesis, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo aquí un ejemplo, ya vamos a verlo en Excel esto, vamos a verlo en Excel. A ver, aquí lo vamos a ver, ¿ya? Por ejemplo, dice ahí, vamos a proseguir lo que es esto de acá. Dice 1 y dice 1, perdón, 2, ¿verdad? A esto, ya a esto se multiplica por el número 3, ¿sí? Entonces aquí vamos a aplicar una respuesta de esto, ya con paréntesis, y acá vamos a hacer sin paréntesis. Ahí está, tenemos esas dos opciones, ya, tenemos esas dos opciones, lo voy a remarcar y acá vamos a sacar los resultados, ya. ¿Qué nos propone lo que es el resultado? Mire, 1 más 2 por 3, ya. La primera opción sería, aquí vamos a ver, 1 más 2 por 3. 1 más 2 por 3. ¿Sí? Eso sería lo que nos dice ahí. La otra opción es lo mismo, el mismo número, pero ya el paréntesis hace la diferencia. 1, perdón, abro paréntesis, 1 más 2, cierro paréntesis, por 3, ¿verdad? Así está, ¿verdad? Ya. Lo que hemos visto en el colegio, en la universidad, los que estudian tal vez ingeniería o contabilidad o otra rama donde llevan cálculo, entonces podemos ya más o menos saber, ¿no? Cómo funcionan los paréntesis, ¿sí?
Lo que dice en la teoría es, el ejemplo, primero siempre hace la operación donde está un paréntesis, ¿ya? Siempre hace la operación donde está un paréntesis. Luego, luego ya hace con las demás constantes, ¿no? En este caso, cualquier número es una constante, ¿verdad? Vamos a hacer lo que nos dice aquí entonces. Dice 1 más 2 por 3. A simple vista nosotros esto lo que haríamos es 1 más 2 es 3. Y ese 3 por 3 es 9, ¿verdad? Ya también aquí lo que es multiplicación, primero aplica la multiplicación, ¿verdad? Después viene la suma, la resta, ¿ya? Lo que se hace es primero, siempre va a hacer la operación, lo que es multiplicación y división, ¿ya? Entonces vamos a hacerlo ya acá. Dice igual, vamos a trabajar primero sin paréntesis. A 1, ¿dónde está 1? Tenemos aquí el número 1, ¿ya? Luego dice más el número 2 ahí y por 3. Ahí está el número 3. Lo presiono enter y vean qué pasa. Miren, ahí tengo el número 7. ¿Sí? ¿Por qué 7? Se preguntarán. Si yo ya sumo ya 1 más 2 es 3 y 3 por 3, 9. Entonces ustedes se preguntarán por qué Excel me da ese resultado. ¿Estará fallando mi Excel? Se pueden preguntar, ¿no? No, Excel nunca va a fallar, ¿ya? Lo que nosotros estamos realizando mal el análisis de lo que es este ejercicio propuesto, ¿ya? Como les decía, primero aplica una multiplicación, o obtiene el resultado de una multiplicación y una división, ¿ya? Recién va con la suma. Entonces, eso es lo que hizo Excel. Lo Primero tomó la multiplico. multiplicación, ¿ya? Que es 2 por 3, ¿ya? Y luego lo realizó la suma, en este caso más 1. Y como resultado me da el número 7. Y vean, ahora con sin paréntesis. Es más, acá lo voy a poner eso para que no se equivoquen. Esto de acá o para que no les confunda ahí. Y esto ahí. ¿Ya? Lo voy a centrar. Lo voy a poner en negrita también. Ahora sí. ¿Ya? Esto, por ejemplo, ahora con paréntesis, vean la diferencia, miren, aquí sí yo lo estoy indicando, ya que 1 más 2 es una suma y lo abro y lo cierro el paréntesis ahí. Luego recién hago la multiplicación, ¿ya? Entonces, ahora vamos a hacer eso en Excel. Digo igual, abro paréntesis, ¿ya? Vamos a ver un poquito dónde está el paréntesis para los que no saben. Shi, la tecla Shi y el número 8, ¿ya? Ese es abrir paréntesis y con el número 9, pero siempre presionando Shi, cierro paréntesis, ¿ya? Entonces, vámonos ahora a Excel. Continuamos con eso. Digo igual, abro paréntesis, ¿ya? Digo a 1, ¿dónde está el número 1? Está en esta celda, hago clic ahí, más, ¿ya? El número 2 está en esta celda de acá, cierro paréntesis por 3. Recién utilizo el número 3. Aquí está en la otra celda que es la D13. ¿Verá? Una vez yo lo tengo listo, mi fórmula aplicada y presiono Enter. Ahí está. Miren, ¿cuál es la diferencia? Vean, miren. Es el mismo ejercicio y el mismo ejercicio. Ya la diferencia es los paréntesis. Ya lo vamos a hacer un poquito más de zoom a esto. Vamos a aumentar tamaño de fuente ahí, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta si trabajamos con muchos datos o con muchas operaciones, ¿sí? Los paréntesis, muy importante, ¿ya? Muy importante. Asimismo, en funciones, ¿ya? Es importante los paréntesis. Puedes abrir, puedes cerrar. Todo paréntesis que se abra tiene que cerrarse en alguna parte, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos en la teoría? Ahí en la teoría van a explicar lo que es, ya, lo que hemos tratado de ver en Excel, ya.
¿Qué dicen los paréntesis? Los paréntesis en Excel forman una parte fundamental en una fórmula, ¿ya? Porque permiten cambiar el orden, como le decía, ¿verdad? El orden en el que Excel lleva a cabo los cálculos, ¿sí? Y por consecuencia el orden en que se ejecutan los operadores, ¿sí? Entonces, miren, aquí dice la fórmula 2 representa los mismos números, ¿ya? Los mismos operadores que la fórmula uno, ¿sí? ¿Ya? Esta fórmula 2, todo este número de acá, representa, ¿ya? Los mismos números y los mismos operadores, ¿sí? Los números y los operadores, ¿ya? Solo que con paréntesis. Aquí tenemos el paréntesis y el paréntesis, ¿ya? Esto cambia radicalmente el resultado dado por Excel, ¿sí? Comparemos el proceso, ¿ve? Ahí está, ya hicimos la comparación nosotros. Entonces, eso hay que tener en cuenta, hay que tenerlo mucho cuidado al aplicar las fórmulas, los que son los paréntesis, dónde va a ir, a cuál operador lo va a aplicar. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿ya? Sí, entonces, repito, primero aplica lo que es las multiplicaciones, ¿sí? Eso primero resuelve en un ejercicio. Así también los paréntesis, ¿ya? Bien, ¿dónde estamos ahora que nos toca? ¿Hasta hay alguna pregunta? A ver, le daré unos minutitos, tal vez tienen alguna duda los que están iniciando ya con lo que es Excel con respecto ya viendo fórmulas, ¿no? Viendo funciones. Todo esto vamos a ver funciones. Adelante, Abigail. Abigail se ganó la beca. A ver, ¿qué dice Abigail? Inge, buenas noches. ¿Cómo está? Estoy entendiendo, Inge. No hay ni una pregunta. Ya, ya, perfecto, perfecto. Ya, entonces, de esta forma se trabaja lo que es, se inserta una fórmula, ¿ya? ¿Cómo se edita una fórmula? ¿Cómo podemos nosotros editar una fórmula? ¿Ya? Para editar una fórmula es prácticamente como editar cualquier contenido en una celda. Ya hemos visto en el módulo básico cómo se edita una, una celda, ¿verdad? Es con F2, es yéndose otra es yéndose a la barra de fórmulas, ¿sí? Otra es con doble clic, ¿verdad? Lo mismo pasa con la fórmula, ¿ya? Usted a través de eso puede realizar edición de fórmulas, ¿sí? Ahora vamos a ver ya lo que es un poquito la teoría de operaciones aritméticas, ¿sí? Operaciones aritméticas. Vamos a eliminar esto de acá. Vamos a eliminar para que tengamos más espacio. Ahora sí, continuamos. Ya, ahora vamos a ver lo que son los operadores matemáticos. Operadores matemáticos. Ahí está en la teoría, pero aquí en lo que lo vamos a ver es en resumen, ¿ya? Tenemos suma, ¿sí? Suma. Tenemos resta, multiplicación, división. Luego tenemos los exponentes, exponenciación o exponentes también es lo mismo, ¿no? Exponentes. ¿Ya? A ver cómo se dice acá. ¿Sí? Exponenciación, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es signo más, ¿ya? Signo más. Para una suma, el signo es más, ¿ya? Para una resta, aquí tengan cuidado, ¿ya? Yo estoy escribiendo más, miren. El más, cuando escribo por primera vez más, igual me aplica como un signo igual, ¿ya? Miren, lo mismo me aplica. Sí, eso tengan cuidado, ¿ya? Por ejemplo, ahí yo escribo más y voy a otra celda con el mouse, miren lo que hace, ¿sí?
Yo si quiero insertar solo más, ya presiono la tecla Enter. Listo, ya. No se confundan ahí. Luego tenemos menos, ¿sí? El menos lo mismo, vean, miren, ¿sí? Entonces cualquier operador matemático actúa como igual, ya cuando empezamos en una celda. Pero yo, o siempre se recomienda utilizar lo que es el signo igual, ¿ya? Para confirmar el signo menos, presiono Enter. Multiplicación, Enter. División, Enter. Esta es división. Ups, creo que se bloquea, a ver. Ahora sí. Ahí está. División, listo. Luego tenemos lo que es exponentes o exponenciación, ¿sí? Exponenciación. ¿Ya? Para esto es este acento, a ver si lo puedo sacar, eso de ahí. ¿Ya? Es un poquito complicado eso sacar. Eh, Vamos a ver en el teclado, a ver cómo le puedo sacar. Actualmente yo estoy sacando en mi teclado, a ver. Ya, estoy sacando con la tecla Shift. Siempre utilizo la Shift. La tecla de aquí, más la tecla, el que está al ladito de la P. Ya, al lado, a la derecha de la P. Con ese signo yo saco, perdón, con esa tecla yo saco el signo de exponente, ¿ya? Pero tengo que presionar dos veces, ¿ya? Esto presiono una vez y esto tengo que presionar dos veces, ¿ya? Ahí me sale. Si presiono solo una vez, no me sale. Ya tengo que presionar dos veces y uno tengo que borrar. Vean, vean lo que les digo, miren. Por ejemplo, yo aplico el signo de exponente, miren, presiono Shift y presiono esa tecla que les dije, miren, no pasa nada, una vez. Y al presionar dos veces, recién me sale dos en uno, ¿ya? Entonces tengo que borrar uno y presionar Enter. Eso tenganlo en cuenta. Ya, una suma lo que hace es igual a uno más uno, por ejemplo, ¿ya? Creo que esta tecla está... A ver, mi teclado se volvió un poco medio loco. Ahora sí. Igual a uno más uno. Eso es una suma, ¿ya? Igual a uno menos uno. Resta. Igual uno por uno. Multiplicación, igual, uno dividido entre uno, división. Y el exponente sería igual a uno elevado. Ahí aplico dos veces y borro uno a uno, ¿ya? Así hago yo lo que son, o utilizo estos operadores, ¿ya? Eso para que conozcan, porque mucho vamos a trabajar, o siempre se trabaja con estos operadores, ¿ya? Luego, ¿qué tenemos? A ver si tienen alguna pregunta. ¿Hasta ahí pudieron sacar ese signo de exponentes? A ver, los escucho. Sí, Inge. Perfecto. Vamos entonces a lo que es, vamos a ver ya los operadores lógicos, ¿ya? Esto también tenemos que aprenderlo, tenemos que tenerlo ahí en mente. Operadores, perdón, operadores de comparación o operadores lógicos, ¿no? ¿Ya? ¿Ven? Se puede comparar dos valores con los siguientes operadores. Cuando se comparan dos valores utilizando estos operadores, el resultado es un valor lógico, ¿vean? Se conoce como operadores de comparación o operadores lógicos, ¿ya? Y el resultado va a ser siempre verdadero o falso, ¿ya? Entonces veámoslo eso de allá en lo que es, aquí tenemos diferentes tipos de operadores, ¿ya? Operadores de comparación. Entonces vámonos a Excel, vamos a aplicar aquí un pequeño resumen. Operadores de comparación, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo que es, en ejemplo ya, aplicado los operadores. Tenemos el signo igual, ¿sí? El signo igual. Luego tenemos mayor, menor que, ¿sí? Todo eso, mayor, igual que, distinto, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es acá. Vamos a escribir un número aquí, por ejemplo, voy a dar 2.
Le voy a dar número 5, ¿ya? Eso va a ser valor uno. Esto va a ser valor uno. Valor 2. Ahí. Aquí vamos a ver lo que es el signo igual, ¿ya? Entre paréntesis lo vamos a poner igual. ¿Sí? Esto en resumen se lo voy a pasar yo ya al grupo para que lo tengan ustedes en su computadora, para que lo revisen, ¿ya? Luego tenemos mayor, mayor que, eso es mayor que. Luego tengo el contrario que es menor que. Lo estoy poniendo entre paréntesis para que se demos cuenta, ¿ya? Luego tenemos mayor o igual que. Mayor o igual que. Esto se hace de la siguiente forma, ¿ya? Así, vean. Sí, así está, ¿verdad? Luego tenemos menor o igual que. O igual que. Ahí está. Menor o igual que. Luego tenemos distinto, ¿ya? Es muy importante saber lo que es operadores de comparación. A ver qué hizo. Luego tenemos igual. Esto, véanlo nomás. Vamos a hacer ahorita las comparaciones. Porque nos dice en la teoría que nos bota un resultado verdadero o falso. ¿Ya? Nada más eso es lo que hace este operador. Estos operadores de comparación. ¿Ya? Esto lo voy a achicar. Listo. Entonces vamos a ver, ¿ya? Ahí. Listo. Vamos a hacer el ejercicio propuesto. Estos son nuestro ejercicio propuesto y aquí vamos a hacer el resultado, ¿ya? Igual, ¿ya? Este valor 2 será igual al número 5 y vean lo que pasa, miren, atiendan acá. Ustedes a simple vista dicen que no es igual, ¿verdad? 2 no es igual a 5, ¿verdad? Entonces, Excel me va a mandar el resultado falso, vean. Sí, miren, falso dice, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué dice mayor que, ¿sí? Igual voy a presionar, el 2 es mayor que el 5, ¿sí? A ver cómo está, igual. El 2 es mayor que el 5 y vean qué pasa, miren, me dice falso, o sea, 2 no es mayor que 5, por eso me manda el resultado falso. Ahora vean, igual, vamos a ver menor que 2, ya es menor que 5. Vean qué pasa, verdadero. Efectivamente, el 2 es menor que el 5, ¿ya? ¿Y ahora qué dice? Mayor o igual que. Entonces escribimos igual, el 2 es mayor, ¿ya? O igual que el 5. Dice falso, ¿sí? Ahora, dice el 2, ¿ya? Es menor o igual que el 5. A ver, estamos mal ahí, ¿cómo hemos puesto? 2, ¿ya? Igual, el 2 es menor, ahora, o igual que 5. Ahora sí, le dice verdadero, ¿ya? Aquí ya no ponemos esto, pues no, teníamos que poner distinto, ¿verdad? Ya estamos mal ahí. Distinto, el distinto es el símbolo de mayor y menor, ahí, ya eso es distinto. Ahora digo, igual, el 2 es distinto que el 5, el 2 es distinto que el 5, ¿ya? Y la respuesta es falso, ¿verdad? Perdón, verdadero. ¿Por qué? Porque 2 y 5 no son iguales, ¿ya? Entonces vamos a ver un poquito, ya aquí, vamos a detenernos un poco. Dice igual, ¿sí? 2 es igual a 5, me dice falso. Pero si yo lo pongo aquí un número 2, vean qué pasa, miren. Ahora me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque 2 y 2 son iguales. Entonces va a ser verdadero, ¿verdad? Ahora vamos a ver acá, mayor que, ¿ya?
¿El 2 es mayor que el 2? No, falso, ¿verdad? Es falso. Entonces, pero si yo pongo acá otro valor, dice el 2 es mayor que, si pongo acá el 3, vean qué pasa. Me dice verdadero, ¿sí? O sea que el 3 es mayor que el 2, ¿verdad? Pero ahora me dice menor que. El 3 es menor que el 2, ¿sí? El 3 es menor que 2. O sea, es una pregunta, ¿no? Todas estas operadores son de pregunta, ¿ya? Y la respuesta sencilla tiene que votar es falso o verdadero, nada más. Y así con los diferentes, ¿no? Ustedes van a ir cambiando esto y vean qué va a pasar. Es que a cada rato quiero guardar esto y por eso me sale esa opción. Ya lo voy a guardar para que no me salga esa opción. Hoy día es, perdón, estamos en la sexta clase. Esto es la práctica. Lo voy a guardar con ese nombre, ¿ya? Ahí está. Listo. Entonces, ahí tenemos los operadores. Esto vamos a ver mucho en Excel cuando trabajamos con funciones lógicas, ¿sí? Vamos a ver estos resultados, estos operadores, ¿ya? Y a través de eso vamos a poder nosotros ya aplicar problemas que nosotros tengamos en algunos resultados que queramos aplicar. Bien, entonces, ahora sí, vamos con referencias en Excel. Antecito, tal vez si tienen alguna duda. Solo esta teoría, ya no creo que se complique mucho. Entonces vamos a ver ya. Antes de pasar a esto, vamos a ver lo que son. ¿Dónde estamos? Vamos a ver un poquito, ya. Lo que es. Bueno, vamos a ver en el siguiente punto, ya. En el siguiente punto vamos a ver. Donde ya vamos a avanzar de las funciones. Vamos a continuar nomás con esto, por ahí no nos va a dar tiempo. Ya, las referencias en ese, no sé si han escuchado hablar de referencias, ¿ya? En Excel vamos a escuchar mucho hablar del término referencia, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? Las referencias en Excel son parte fundamental, ¿ya? Son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que es a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas, ¿ya? A través de las referencias nosotros identificamos las celdas, ¿sí? De un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor, ¿ya? O sea, el valor del contenido está en una celda, ¿sí? En cualquiera de ellas. Tenemos tipo de referencia, ¿ya? Una referencia, ¿sí? Una referencia siempre será la dirección de una celda dentro de una hoja, ¿ya? Dentro de una hoja y siempre estará formada por la columna y la fila, ¿ya? Entonces va a estar formada por la columna y la fila. ¿En dónde se ubica la celda? ¿Sí? Así que cuando hablamos de tipos de referencia en Excel, ¿sí? Estamos hablando sobre los diferentes tipos de comportamientos, ya que pueden tener las referencias al momento de ser copiadas a otra celda. Esto es lo importante, ¿ya? Al momento de ser copiadas a otra celda. Ya, vamos a ver la primera referencia, ¿sí? Referencias relativas. Vamos a ver las referencias relativas. Miren, aquí vamos a abrir una nueva hoja. Aquí hemos visto fórmulas, operadores, ¿ya? Vamos a poner los nombres también. Fórmulas y operadores. En esa hoja. Ahora vamos a abrir otra hoja. Acá va a ser las referencias relativas. Relativas. Ahora sí. Entonces, vamos a ponerlo acá un título para que lo lean siempre. Ahí. Vamos a ponerlo de negrito. Vamos a hacer el ejemplo en este ejercicio, ¿ya? Vamos a aplicar lo que es el ejemplo de lo que está en el libro. Miren, ¿ya? Obviamente ya va a ser en otra celda, no importa eso. Por ejemplo, aquí yo tengo un número, ¿sí? Y aquí yo tengo un número. Y vamos a hacer la suma, ¿ya? Para no complicarnos mucho. Más 5, ¿ya? Y vean, ¿qué dice la teoría? Dice cuando copiamos una fórmula
a otra celda. Ahí aplica referencias, ¿sí? En este caso vamos a ver cómo se trabaja esta referencia. Vean, le doy control C acá, control C ahí, o clic derecho copiar, o desde inicio copiar. Ya hemos visto cómo podemos copiar una celda. ¿Y cómo sé yo que la celda ya está en portapapeles o ya está copiada? Vean, en el borde de la celda hay como una línea que va girando, ¿verdad? Una línea segmentada. Entonces ya está en portapapeles. Yo me voy a esta celda de acá y vean qué pasa, miren. Vean qué pasa. Le doy control B, miren, cero. Y ahora me preguntan, ¿por qué cero? ¿Ya? ¿Por qué cero? ¿Sí? Esto es lo mágico, lo que son las referencias, ¿ya? Eso es lo mágico, lo que es las referencias. ¿Sí? Miren, esto hizo un copiado, ¿ya? Un copiado en sí de la fórmula, ¿ya? Porque aquí le di a control B. Cuando le doy a control B, chica, me pega toda la fórmula, ¿ya? Pero vean acá, la fila se me incrementó, ¿sí? Por ejemplo, aquí, mira, vamos a ver vuelta del fórmula texto, miren, igual a fórmula texto de esta celda donde está el número 7, le doy igual y vean qué pasa. Aquí he sumado A3 más B3, vean, A3 más B3. A esto también lo voy a aplicar fórmula texto, vean qué pasa. Aquí se incrementó la fila A5 más B5 me puso, ¿ya? Entonces lo que es las referencias relativas, pues trabaja eh, de manera automática, va copiando o va incrementando la fila, ¿ya? La columna se mantiene, vean, la columna se mantiene, dice A, ¿ya? Y dice A también en donde hemos copiado, vea. Y aquí estamos en la columna B y aquí también estamos en la columna B. Pero lo que incrementó fue, ya, fue la fila. Miren, la fila, ¿sí? Vamos a ver un poquito más de ejemplo, ya, de esto mismo. Entonces vamos a poner acá un número 10, ¿sí? Y aquí un número 20. Y esto voy a jalar hacia abajo, miren, hasta 70, hasta ahí. Ya de 10 en 10 hasta 70. Ahora veamos qué pasa, ¿sí? Yo le digo igual a esto de acá, a esta celda donde está el número 10, ¿sí? Y obviamente ahí me manda el 10, ¿ya? Ahí me manda el 10, ¿sí? Yo si hago un copiado hacia abajo, ya si hago un copiado hacia abajo, vamos a ver qué pasa, ¿ya? Vamos a ver qué pasa. A ver, ustedes ya pueden ir haciéndolo, ¿sí? Vamos a ver qué pasa. Bien, yo puedo jalar así, ¿sí? Directamente, ¿no? Ese es un copiado con relleno. Pero yo puedo darle control C y seleccionar las demás columnas y control B, ¿verdad? Ahí está. Estamos copiando también. En este caso, ya, en este caso, lo que aplica es, pues, ¿no? Excel, en el tema de las columnas, mantiene, hemos dicho, ¿verdad? Pero sí la fila va incrementando de uno en uno, ¿ya? Esto quiere decir cuando la fila incrementa de uno en uno, se denomina una copia vertical, ¿ya? Al hacer una copia vertical, ¿sí? Mantiene la columna y la fila incrementa de uno en uno, ¿sí? Entonces, esto estamos haciéndolo, o en términos simples se llama referencia relativa, ¿ya? Esto no es mucho, no sería mucho de explicar, pero necesitamos entender, ¿ya? Necesitamos entender lo que es referencia relativa, ¿ya? Veamos ahora. Entonces yo hago el copiado y pego hacia las demás celdas, ¿ya? Y vean qué pasa. Mira, yo voy a aplicar acá fórmula texto. Ya este ejemplo va a ser más claro de esta celda de acá y cierro paréntesis. Vean, miren. Ahí tenemos en la B9. Esta es lo que es la B9, ¿verdad? O sea, lo que es la fórmula es B9, ¿no? Lo que contiene esta celda
lo que contiene esta celda C9, ¿sí? Voy a bajar hacia abajo y vean, la columna se mantiene, vean, todo esto la columna se mantiene. Y lo que es la fila va incrementando de uno en uno. Esto lo hace Excel de forma automática, ¿ya? De forma automática. Y por eso se conoce referencia eh, relativa. Vamos a hacer un poquito de ejemplo, ¿ya? Vamos a darle así. ¿Ya? En esa parte, un copiado hacia una columna, hacia abajo en lo vertical, lo que hace es una referencia relativa, ¿ya? Ahora voy a copiar todo esto con control C y voy a pegar acá, ¿ya? Acá voy a pegar, pero lo voy a dar a transponer. Con clic derecho puedo ver y transponer, ¿vean? Ahí está, miren. Todo lo que he copiado en forma vertical lo paso a forma, a forma horizontal, ¿vean? Con transponer. O desde acá, pegado, desde pegado especial. Y desde esta parte, o directamente me voy a pegado especial, ¿ya? Y le digo transponer. Por acá debe haber esa opción. ¿Sí? Acá esta vez, transponer, ¿no? Hago clic ahí y le doy a aceptar. Es decir, lo que he copiado en forma vertical, ¿ya? Al darle a pegar, transponer, lo que hace es pasarle a forma horizontal, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver ya en forma horizontal, ¿cómo hace? Vamos a ver la diferencia. Miren, lo doy igual a esto de acá, ¿sí? Miren. Y ahora copio hacia todo esto en forma horizontal y vean qué pasa. Miren, se mantiene, ¿verdad? Se mantiene. Vamos a aplicarlo en fórmula texto de esta celda, cierro paréntesis y lo aplico a todo. Miren, miren lo que pasa, ¿ya? Entonces, esto es muy importante conocer. Como es relativo, en el momento del copiado horizontal, miren, lo que cambia es la columna, ¿ya? No cambia la fila, ¿sí? No cambia la fila. Y esto eh, vamos a ponerle una forma también. A ver dónde está. Insertar para que se den cuenta. Y como les dije, lo vamos a pasar este documento ya al grupo. ¿Sí? Entonces, esto es la referencia relativa, ¿ya? Esto nos va a servir de mucho. Ya viendo en la teoría, por ejemplo, aquí tenemos 1 y 2, ¿vean? Y aquí tenemos 5 y 4. ¿Sí? Y si hacemos una suma, ¿ya? O una suma por esto de acá, y lo que hago es copiar esto mismo y pegar acá, ¿vean? ¿Ya? Entonces yo lo que hago es así. Yo nuevamente no tengo que hacer ya el proceso de nuevamente hacer la fórmula. Directamente con control C, control V. ¿Por qué? Porque ya sé que la fórmula me ha copiado, ¿sí? Me copió ahí en el portapapeles y lo aplico a la otra celda. De esa forma, ya rápidamente yo puedo realizar mis cálculos, ¿verdad? En resumen, ¿ya? Si yo hice un copiado, ya de referencia relativa, si yo hice un copiado hacia la forma vertical, de manera vertical, lo que cambia es la fila, el número de fila. La columna se mantiene, ¿ya? Pero si yo hago a lo contrario en forma horizontal, lo que cambia es la columna. La fila, vean, se mantiene, ¿ya? La fila se mantiene. Eso es referencia relativa. No hay mucho que explicar, como les dije. No nos confundiríamos mucho con fórmulas relativas. Ahora vamos a ver ya otra referencia. Miren, vamos a ver las referencias. Referencias, lo que son absolutas. ¿Ya? Vamos a ver este tipo de referencia. ¿Sí? Para ello ya tenemos un ejemplo que he pasado al grupo. ¿Sí? Hay un ejemplo que he pasado al grupo. En eso vamos a trabajar para esta referencia. Pero vamos a introducirlo. ¿Sí? Ahí está explicando lo que es en la teoría, más detalladamente, si en caso no lo lograran entender muy a fondo.
¿ya? Ya un poquito se lo que entiende, lo que más nos complica un poquito ya es la referencia relativa, ¿ya? ¿Qué dice la teoría? Hay ocasiones en las que necesitamos fijar, esto es lo importante, ¿ya? La referencia a una celda de manera que permanezca igual aún después de ser copiada, ¿sí? O sea, que sea fijada una celda aún de ser copiada. Si no hemos copiado, entonces va a trabajar con referencia relativa. Si queremos impedir que Excel modifique las referencias de una celda, ¿ya? Es decir, la celda de referencias relativa es la referencia por defecto de Excel, ¿ya? Entonces nosotros lo que queremos es modificar esa referencia. Para ello ya aplicamos referencia absoluta, ¿ya? Al momento de copiar la fórmula, entonces debemos convertir una referencia relativa en absoluta. Y eso lo podemos hacer con el símbolo dólar, ¿sí? Eso guárdenselo en la mente. Ya a la letra de la columna, ¿sí? A la letra de la columna y al número de la fila. De la siguiente manera. Aquí ya está explicándolo gráficamente, ¿sí? Esto es el ejemplo. Miren. Esta es una referencia relativa. ¿Dónde está el pincel? Está muy grueso. Ahora sí, ¿ya? Esta es una referencia relativa. No tiene el símbolo del dólar. Esto ya es una referencia absoluta. Vean, tenemos símbolo del dólar ya antes de el nombre de la columna y tenemos símbolo del dólar antes del número de la fila. Vean, ¿sí? A ver, vamos a borrar esto de acá. Ahora, ¿sí? Entonces, este símbolo de dólar se antepone en lo que es tanto a columna como a fila. Ya, entonces veamos ya en el ejemplo. Continuamos. Sí, vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Este ejemplo de acá. 4 y 5 son 9, ¿ya? ¿Dónde estamos? Acá. Esto ya pueden ir trabajándolo, lo que son en el libro que estamos trabajando, ¿no? Que les pasé al grupo de WhatsApp. Hemos trabajado con 4 y 5, ¿verdad? Vamos a hacer una suma, miren. Lo voy a sumar esto más esto de aquí, ¿sí? Si yo copiaba esto y me movía a otra celda, miren, el resultado es 0. ¿Por qué? Porque en estas celdas contiguas no tengo ningún dato, ¿ya? Pero yo quiero mantenerlo, lo que es el número 5 y el número 4, no importa donde yo haya copiado, entonces para ello me sirven las referencias, ¿ya? Las referencias absolutas, ¿sí? Vamos a hacerlo con algo más estético, ahora sí, ¿ya? Para ello, anótenselo, voy a enseñar lo que es el atajo de teclado, ¿sí? El atajo de teclado para sacar referencias es F4, ¿ya? F4, ahí. ¿Dónde está F4 en mi teclado? Lo tengo en la parte superior, ahí está la tecla de funciones, ¿ya? Esa tecla nos va a ayudar de mucho, ¿sí? Entonces vámonos a esa tecla, vamos a presionar, mejor dicho. Vámonos a Excel, ahora sí, ¿ya? Vean, miren, aquí yo no apliqué lo que es referencia absoluta, no puse el símbolo del dólar. Lo voy a dar más zoom para que lo noten, lo aprecien de mejor manera, ¿ya? Entonces lo voy a borrar esto de acá, lo que he copiado, porque no es el ejemplo ahorita. Es más, voy a insertar una fila o dos filas. Aquí lo voy a poner referencias absolutas. Listo, ¿ya? Entonces le digo a igual, nuevamente voy a aplicar la fórmula, ¿sí? Le digo a esta celda de acá, hago clic en esta celda de acá, y aquí voy a presionar F4, vean lo que pasa. Presiono F4 y miren, con F4 me puso directamente lo que es la referencia absoluta, sin estar yo yéndome acá y buscando lo que es el número, el símbolo del dólar, vean, directamente con F4 se me puso esta referencia absoluta. Y esa es la que quiero yo, ¿verdad?
Entonces presiono una vez, solo una vez F4 y me va a aparecer la referencia absoluta. Ahora le digo más esta celda de acá que contiene el número 5, que es la celda B3. ¿Sí? La quiero fijar esto, presiono F4, es decir, la quiero volver referencia absoluta, presiono F4, ¿ya? Ahí tengo el símbolo del dólar, ¿sí? Aplicado tanto para columna y fila, en los dos operando, miren, ¿sí? Presiono Enter, ¿ya? Aquí voy a poner lo que es la fórmula, igual, fórmula texto de esta celda de acá, cierro paréntesis, vean, esto es mi fórmula, ¿ya? Miren. Ahora lo que voy a hacer es el copiado, lo que hemos trabajado, donde vamos a notar la gran diferencia, lo que es referencia relativa de referencias absolutas. Entonces me ubico yo en esta celda donde está la fórmula ya hecha con referencia, con lo digo control C, me voy acá y vean qué pasa, control B. Miren, ahora sí me bota el mismo número 9 y aplico fórmula texto. Miren, aplico fórmula texto de esta columna, de esta celda, perdón, y presiono Enter. Y vean, la misma fórmula. No se movió, mira. Si yo doy doble clic, vean, miren, si doy doble clic acá, hace referencia a las mismas celdas, ¿sí? A esta y a esta, cuando presiono acá, doble clic, ¿sí? Y si presiono doble clic aquí, ¿sí? Si presiono doble clic acá, hace referencia a las mismas celdas, ¿ya? Donde yo lo quiero. Entonces, para eso nos sirven las referencias absolutas, para fijar celdas, para fijar filas o columnas, ¿ya? Eso es lo que es este tipo de referencia. Licen, disculpe, Adelante. eso del dólar no lo he podido entender cómo lo ha añadido. Ya el dólar, la tecla, el atajo de teclado es F4. Ya acá lo voy a poner. Ahí cito. Ya, atajo de teclado F4. Atajo de teclado. Con F4 yo saco el símbolo del dólar. ¿Ya? O si ustedes lo pueden hacer manualmente, que no lo recomiendo, que es muy tedioso, muy tardado, utilizan manualmente. En este caso vendría a ser pues la tecla, donde estamos, la tecla Shift y el número 4, ¿no? Ahí está el símbolo del dólar, ¿ya? Pero yo les recomiendo utilizar F4. F4 está acá, ¿ya? En la tecla de movimiento del cursor. Perdón, en las teclas de funciones. Sí, ya me estoy chipando, ¿verdad? Entonces, ahí encuentro la tecla F4. Repito el proceso. Vamos a hacer de nuevo acá, ¿ya? Lo voy a borrar esto. Voy a borrar esto de acá. Miren, ahora veo un tipo de error, miren. ¿Por qué? Porque no tengo acá ningún dato, ¿sí? Este es un tipo de error que ya podemos ver qué tipo de error es en el concepto donde hemos visto en Excel módulo básico, ¿verdad? Ya. Le digo igual, ya. Esto no se olviden. Primero hago igual. Presiono la tecla, perdón, la celda donde yo quiero hacer el ejercicio o el operador. Ahí ya sabemos cómo presionar o cómo podemos movernos con la celda, ¿no? Ya hemos enseñado eso. O directamente yo puedo poner el nombre de la celda, ¿sí? A3, ¿ya? Aquí recién lo que presiono es F4, ¿sí? F4 para aplicar referencia absoluta tanto a columna o fila. Presiono F4, vean. Ahí está. Más, nuevamente presiono a la celda que quiero aplicarlo o con la celda que quiero sumar, ahí. Y nuevamente aplico referencia absoluta con F4. Listo. Ya presiono Enter. Vean. ¿No? Entonces yo acá solamente voy a copiar y me voy a otra celda y lo pego con control B. Ahí está. Entonces ya tenemos la referencia absoluta. De esa forma se trabaja. Repito, las referencias absolutas, tanto para fila y columna, aplica fila y columna. Entonces a través de ello, si el dólar está antes
del nombre de la columna y antes de la fila, ¿ya? Del número de la fila, entonces podemos decir que es una referencia absoluta. Es decir, ¿ya? Es decir, que la columna, en este caso esta columna, y esta fila de acá, ¿ya? No se van a mover, van a estar fijadas cuando nosotros copiemos esta fórmula de esta celda. No importa si yo copio aquí, como lo hemos visto, si copio aquí, si copio en esta celda, acá, no importa dónde, siempre van a hacer referencia a estas, ¿ya? A estas celdas, ¿sí? ¿Por qué? Porque están con el símbolo del dólar a columna y a fila, donde dicen que son referencias absolutas. ¿Sí? Perdón que sea repetitivo, pero quiero que me entiendan, ¿ya? Repito nuevamente, ¿sí? Cuando una columna y una fila tienen el símbolo del dólar, ¿ya? Por delante, quiere decir que a esa celda y a esa columna, perdón, a esa columna y a esa fila la estoy fijando, es decir, que siempre me van a hacer referencia a esas celdas, ¿ya? A ver, yo sé que aquí tienen alguna cierta duda, pues les escucho, no quiero simplemente hablar, quiero que me entiendan, qué les ha parecido, si han tenido algún, ya tal vez se han topado con estas fórmulas, con estas referencias, mejor dicho. Tiene la palabra. Porque yo en mi trabajo una vez me encontré con esto, ¿no? Y bueno, en sí me preguntaron a mí, ¿no? Yo ya que soy ingeniero informático, a veces piensa que todos sabemos, ¿verdad? Entonces no sabía sinceramente Excel, no sabía, ¿no? Y luego pues no sabía cómo resolverlo, ¿no? El colega ese me dijo, a ver, tengo esta matriz en Excel, me dice, ¿no? Y vi, pues, ¿no? Era una matriz muy amplia de datos, ¿ya? Y quería hacer esta operación, es decir, eh, que en un dato está una celda, un número, y siempre quería que haga referencia al momento de hacer el copiado de la fórmula, ¿no? Entonces, ¿cómo hago eso? Me dijo, yo no sabía, pues sinceramente. Bueno, como no sabía, me callé un rato y le dije, para mañana se lo averiguo, ¿no? Y tuve que investigar y todo eso y llegué, ¿no? A esto. Y pues ya ahí simplemente apliqué esto y un 2 por 3 ya estaba todo aplicado a lo que es el resultado, ¿no? Entonces, vean el poder, la potencia de esto, que son las referencias. Ya, como no hay más preguntas o no hay preguntas, ¿dónde está el documento que le hemos pasado en el grupo? Vamos a ver, a ver. Lo vamos a copiar acá, ¿ya? Sí, a ver, vamos a hacer la práctica. Es esto, ¿verdad? Entonces, si ya lo tenemos ahí, vamos a hacer la práctica. Miren, por ejemplo, así más o menos era el problema propuesto, ¿no? De mi colega, pero era mucho más datos, ¿no? Hartísimo datos había, ¿ya? Entonces, acá vamos a aplicar lo que son referencias absolutas. Sí, yo lo voy a copiar para que yo los pase en un solo documento y no se confundan, ya lo voy a pegar a donde estábamos trabajando, ahí, donde estamos trabajando. Le doy control B, sí, ahí está, ¿ya? Entonces yo aquí se me plantea, pues, ¿no? Hacer este problema, ¿ya? De un negocio ficticio, ¿ya? Vamos a insertar una fila por acá, lo vamos a decir ejemplo, ¿ya? Ejemplo, ¿sí? Ejemplo uno, ¿ya? Entonces acá yo puedo, se me pide esto, por ejemplo, en una tienda, ¿verdad? Entonces yo acá le digo el subtotal. ¿Cuánto es el subtotal? Le digo igual, ¿ya? Precio por cantidad, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué referencia ustedes aplicarían? Le dan control C, ¿ya? Y control B. ¿Qué referencias aplicarían? A ver, los escucho. Participemos, participemos. Me gusta que participen. Aquí necesito fijar algo. 800 por 1, 140 por 5.
No necesito fijar, ¿verdad? Entonces simplemente copio, ya, copio y me bajo hacia abajo y le doy control B, ¿ya? Ahí está, directamente, para eso ya me sirve, miren, la referencia relativa, ¿sí? Por eso es importante que aprendan, ¿ya? En eso relativa no habría mucho problema porque es la que viene por defecto, ¿ya? O simplemente si yo puedo hacer, aplicar la serie de relleno, miren, me ubico ahí en la parte inferior derecha de la celda y jalo hacia abajo, vean, ¿sí? Ahí estoy aplicando referencia relativa, ¿ya? Referencia relativa. Ahora, el IVA, aquí sí ya debería aplicar lo que es referencia absoluta, ¿sí? El IVA. ¿A qué es igual el IVA? Pues no es el impuesto, como le llaman los que saben de contabilidad, deben saber mejor, ¿ya? No sé si será el 13%, creo que es un poquito más, ¿no? Ya, pero es para para el efecto del ejemplo nomás, ya no, ahorita no nos interesa si es eso o no es eso. Entonces, yo lo que quiero hacer es pues sacar el IVA de esto de acá, de este subtotal, ¿ya? De este subtotal yo quiero sacar el IVA. Eh, bueno, siendo yo, digamos, si no sé esto, lo podría aplicar, lo podría introducir una celda y poner acá IVA, ¿no? Ahí poner 13% y todo eso. Y aplicar referencia relativa, ¿ya? Pero no es el caso, ¿sí? Sería mucho trabajo, ¿no? O trabajoso poner una columna más y más si es los mismos datos, ¿no? 13. Entonces se vería muy antiestético mi trabajo, mi hoja, ¿no? Entonces para ello directamente aplico una celda y le digo IVA, ¿vean? ¿Ya? Lo que yo ahora necesito es sacar, pues, ¿no? De todo esto su IVA, ¿verdad? Entonces para ello vamos a aplicar lo que es referencia absoluta, ¿ya? Le digo igual, ¿sí? A este subtotal de acá, ¿ya? Por esto de acá, ¿sí? Vamos a dejarlo así como está, vean, lo dejo así como está y presiono Enter, miren qué pasa, ¿ya? Voy a achicar un poquito más para que ustedes puedan apreciar. Miren, ahora lo que hago es un copiado, un relleno hacia abajo, miren qué pasa, miren, sin aplicar referencia absoluta, miren qué pasa, vean qué pasa, miren. Le doy clic ahí, ahí está bien, por primera vez, porque hice el ejercicio por primera vez, ¿ya? Y vean qué pasa acá, le doy doble clic acá, y vean qué pasa, miren, aquí está bien, ¿ya? El subtotal está sacando bien, porque está en la D11, pero vean acá el IVA, miren, se bajó una celda hacia abajo, es decir, incrementó la fila, ¿verdad? Aquí estaba en la fila B17, y al bajarle con copiado, con relleno, ahora está en la B18, ¿ya? Entonces aquí les pregunto, ¿dónde yo aplico referencia absoluta? Miren con el mismo, con el otro ejercicio, o perdón, con las otras celdas, lo mismo, miren, conforme yo voy bajando, acá en esta parte se va incrementando también, ¿ya? Entonces yo aquí sí o sí debo fijar esta celda, ¿sí? Esta celda. Entonces yo tengo que borrar esto, ¿por qué? Porque está mal, ¿sí? Yo lo podría hacer uno por uno. Esto de acá, por esto de acá, ¿sí? Esto de acá, por esto de acá. Imagínense si ustedes tienen más de 100 datos nomás. ¿Qué tiempo van a demorar? ¿Sí? ¿Qué tiempo van a demorar? Mire, si con esto nomás me estoy demorando 2 minutos, 1 minuto, ¿no? Miren, uno por uno hacerlo. Uno por uno. ¿Qué les parece? ¿Lo harían ustedes? Si no saben referencias, ¿ya? Aquí está la magia de las referencias, ¿ya? Lo borro esto porque no quiero hacer uno por uno, ¿sí? Para ello siempre me ubico en el en la primera celda donde yo voy a hacer la resolución del problema de este ejercicio. Entonces voy a presionar F2, perdón, F2 para modificar una celda, una fórmula, ¿ya? Entonces yo repito, nuevamente vamos a hacer
el ejercicio, ¿ya? Igual a esta celda de aquí, del subtotal, ¿ya? A esta celda no necesito yo aplicar referencia absoluta. ¿Por qué? Porque ya he visto, ¿verdad? Si he bajado hacia abajo, me va incrementando de uno en uno. Entonces, sí o sí, yo lo quiero así, ¿ya? Ahora le digo por esto de acá, ¿ya? A esta sí debo aplicarlo. ¿Por qué? Porque yo ya he visto, ¿ya? Cuando yo hice el copiado hacia abajo, ¿sí? Se me fue incrementando la fila de uno en uno. Yo acá sí debo fijar. Entonces presiono F4. Una vez nomás, ¿ya? Presiono F4. Como ya está con referencia absoluta, entonces presiono Enter. Ahora veamos lo que hace. Aquí veamos la efectividad de referencia absoluta. Mire, jalo hacia abajo, vean qué pasa, miren. Y ahora hago doble clic aquí. A la primera vez no tenía problemas, ¿verdad? Miren, ahora está bien. Ahora hago doble clic aquí, vean, siempre me hace referencia a esto de acá. Pero acá va cambiando de uno en uno lo que es en el subtotal. Otra vez hago doble clic, voy comprobando, miren. Para todos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Ahí está la magia. ¿Sí? Los escucho. Si tienen alguna duda, han podido comprender, a ver, participemos. ¿Qué les parece hasta el momento lo que estamos viendo? A ver, a todo esto ya va a ser las 9. ¿Se entiende, creo, no? Hasta el momento nadie quiere pronunciarse. Licenciado, una preguntita. Adelante, Berta. Lice, de mi compu no me sale con F4 y no sé cómo puede, estoy utilizando una laptop y Ya, F4 me sale la pantalla para reducir eso, me sale y no sé con qué puedo sacar. ya, Esa es mi duda. En esto ya. estoy Está haciendo, pataleando ajá, y está dije, haciendo, no está haciendo mal, ¿no? Sino que su teclado, la distribución de su teclado está mal. Las portátiles, ya, las portátiles tienen una tecla que se llama FN. Y esa tecla FN la encuentra al ladito de la tecla control, ¿ya? No sé si es la segunda o la tercera, pero está entre control y espacio, ¿ya? ¿Lo vio o no? Hay una tecla F FN, minúscula y N. Sí, sí, sí. exacto. Sí. Esa tecla tiene que Ay, ay, ay. presionar y presiona F4, ¿ya? Para los que tengan el mismo problema. A ver, hágalo Ah, la los prueba. dos, entonces tengo que apretar. Ya. Sí, muy importante eso, ya todos los que tengan laptop, donde está, vamos a ver un teclado de portátil, teclado de laptop, ya vamos a ver acá en imágenes. A ver, las últimas generalmente vienen con esa tecla FN, ¿ya? Ah, ¿dónde está? Vean, aquí podemos ver un poquito, ¿no? Abrir pestaña nueva. Ups, abrir imagen, pestaña nueva. ¿Ya? Miren, aquí tenemos la tecla FN, ¿ya? Esta es la tecla FN, presionan esto, es lo mismo que cuando haríamos con Shift, digamos, ¿no? Combinamos teclas, ¿ya? Presionamos esto y presionamos F4, ¿ya? Es decir, no presiono este y no suelto, presiono F4, recién puedo soltar, ¿ya? No sé si lo hizo, creo que era Berta. Sí, ingeniero, positivo, me salió. ¿Ve? Excelente, excelente. ¿Quién más tiene alguna duda? Así ya vamos saliendo, ¿no? Vamos a ir avanzando, ya vamos con la sintonía en lo que es el curso. Ya, me gusta eso, ¿no? Que participen. Siempre vamos a tener estos tipos de dificultades a veces. No es porque se nos presente, sino que a veces la configuración de estos teclados es mal, ¿no? A ver, alguien, Licen, disculpe. adelante, Teresa. Sí, Licen, yo igual tengo la misma falla, pero igual estoy igual con una laptop y igual ya he presionado FN y no me sale.
FN y Los F4 ha dos a la vez. presionado. Y sí, las dos. Ya, FN no suelta, ¿verdad? No suelta. Lo deja Abre. presionada y F4 presiona. Y al mismo tiempo puede soltarlo las dos. Sí, ¿Ya? licencia, sí, creo que no lo entendí. Sí, así ahora me sale. Exacto, ¿ya? Gracias. Así es, ya, por favor, eso anótenselo. Ya todo eso va a funcionar en las lactos. Algunas lactos están así, ¿no? Algunos directos se puede presionar, aunque esté la tecla FN. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? No, háganlo nomás. Si no quieren hablar, igual levanten la mano o habrá algo en el chat también. No suelo fijarme el chat, creo que no está habilitado, ¿ya? Ya, vamos a ver entonces. Mientras lo van haciendo, nos faltaría sacar el total, ¿verdad? El total simplemente aplicamos una fórmula que es una suma. Le digo igual a subtotal más IVA. Listo. Aquí no aplico nada de referencia absoluta. Simplemente la referencia por defecto, que es la referencia relativa. Jalo hacia abajo y ya tengo mi suma, ¿verdad? Ya. Entiendo que estamos todos bien hasta ahí. Ya no hay más preguntas. Vamos a pasar a la otra referencia, ¿ya? Hay una referencia, una tercera referencia, ¿sí? Vamos a ver la referencia mixta, ¿ya? La referencia mixta, ¿de qué se trata? ¿Ya? Si queremos fijar solamente la columna, dice, solamente la columna, ¿ya? No dice aquí fila, ¿ya? Anteponemos el símbolo dólar a la letra de la columna, ¿ya? Nada más a la letra de la columna. Y la dejamos la fila sin el símbolo del dólar, ¿ya? Es decir, así como está acá, ¿ya? Si por el contrario deseamos fijar solamente la fila, entonces anteponemos el símbolo dólar al número de la fila, ¿ya? Así como ven acá, ¿sí? Es decir, en otras palabras sería acá, en la referencia mixta sería columna absoluto, ¿ya? Columna absoluto, fila relativa, ¿ya? Acá, columna relativa, fila absoluto. Así sería, ¿ya? Dice referencia mixta, columna fija. Es esto de acá. Referencia mixta, ya, fila fija. Entonces, ahora vamos con este ejemplo, ¿ya? Tenemos esto de acá. Vamos a verlo, el 10 y 10, ¿ya? Solamente el número 10. Estamos acá, vamos a crearse. Bueno, vamos a ver acá. Acá estamos trabajando, ¿ya? Vamos a crear una nueva hoja, vamos a decirlo, referencia mixta. Referencia mixtas. Ahora sí, vamos a hacer zoom. Ahora vamos, referencias mixtas. Ahora sí, ya vamos a escribir un número 10, ¿sí? Un número 10. Está así, ¿verdad? Y ahora vean qué pasa. Yo le doy igual, ya, a esta celda de aquí. Aquí también tomen los apuntes, ¿ya? Esto. La referencia mixta vamos a aplicar referencia absoluta a columna, en este caso. ¿Ya? Referencia relativa a fila, es decir, que el símbolo del dólar lo vamos a poner a la columna. Para ello presiono F4 nuevamente y para las que están en lacto, FN, F4, ¿verdad? Ya saben, ¿no? F4 una vez, referencia absoluta. F4 dos veces, o sea, estoy presionando otra vez F4, ¿ya? Ahí está, con referencia absoluta a la fila. Yo no quiero esa. Otra vez presiono F4 y ahí sí lo tengo a la columna. Como yo lo quiero a la columna, lo presiono Enter, ¿ya? A ver, vamos hasta ahí. ¿Quién lo ha sacado?
En este caso, presioné 3 veces la tecla F4, ¿ya? Para llegar a aplicar referencia absoluta a lo que es la columna, ¿ya? Presiono una vez F4, me sale referencia absoluta, ¿ya? Es decir, el símbolo del dólar tanto a la fila y a la columna, ¿verdad? Presiono por segunda vez F4, aplico referencia absoluta a la fila. Presiono por tercera vez F4, ¿ya? Y me pone referencia absoluta a la columna, ¿sí? Si presionara una cuarta vez F4, me lo deja por defecto, o sea, no aplica ninguna referencia, ¿ya? Esto tenganlo en cuenta, anótenselo si gustan, porque es muy importante saber esto, ¿ya? Atajo de teclado y es más fácil, ¿no? Más fácil de aplicar lo que es las referencias de esa forma con atajo de teclado, ¿ya? Entonces, aquí veamos lo que vamos a ver, ¿ya? Lo que vamos a ver con lo que es absoluto a columna. Miren, si yo le doy control C y selecciono en forma horizontal, ¿qué dicen ustedes que va a cambiar? Miren, le doy control B y ¿qué pasa? Miren, ¿y qué pasa? Miren, hago doble clic a esto, hace referencia a una celda anterior. Hago doble clic aquí, hace referencia a la misma celda, ¿ya? Es decir, que aquí no se mueve la columna, vean, miren, no se mueve la columna. Siempre me hace referencia a esta columna. ¿Por qué? Porque tiene el símbolo del dólar antes del nombre de la columna. Miren, siempre, ¿verdad? Hago doble clic, siempre me hace referencia a esta celda. Pero ¿qué pasa? ¿Ya? ¿Qué pasa si yo bajo hacia abajo? Miren, ¿qué pasa si yo bajo hacia abajo? Cero, todo cero, ¿ya? Porque aquí no se está aplicando ninguna referencia. Miren, ¿sí? Eso es relativo, ¿verdad? Aquí estamos aplicando absoluto, ¿ya? A las columnas, absoluto. Es decir, siempre va a ser referencia a la celda A3 en forma horizontal, ¿verdad? En otras palabras, el símbolo del dólar en la columna, ¿ya? En la columna afecta a lo que es la parte horizontal, ¿ya? A la parte vertical no afecta, ¿sí? Porque va cambiando de uno en uno lo que es la fila. Miren, ¿sí? No me importa. Para la parte vertical aquí no hubiera ponido, pues, ¿no? En lo que es el símbolo del dólar antes de la columna, ¿sí? ¿Por qué? Porque no aplica, ¿verdad? Pero veamos ahora el otro caso, ¿ya? Referencia mixta. Aquí lo voy a poner entre paréntesis. Columna, absoluto, absoluta, fila, ¿ya? Fila relativa, ¿ya? Eso sería. Voy a poner negrita. Ahora el otro ejemplo, ¿ya? El otro ejemplo. Aquí sería referencia mixta, ¿sí? Referencia mixta, columna relativa, fila absoluto, ¿ya? Absoluta, absoluta, ahí. Ahí tenemos, ¿verdad? Aquí estamos, ahora sí. Con el mismo caso, ya con el mismo caso, trabajemos con el mismo caso. Pongo el 10, igual a esta celda de aquí, presiono, perdón, aquí tengo que sacar referencia absoluta a la fila. Nuevamente presiono F4 una vez, F4 a la segunda vez, ahí sí está aplicando absoluto a la fila. Entonces presiono Enter, es lo que yo quiero, ¿verdad? Presiono Enter. Y vean qué pasa ahora. Jalo hacia la parte horizontal, ¿ya? Y vean qué pasa ahí. Miren, hago doble clic aquí y me hace referencia siempre a esta celda. Hago doble clic aquí y vean qué pasa, miren. Hago doble clic, ya, vean la diferencia. Vean la diferencia. Acá es lo mismo, miren, pero siempre hace referencia a la columna. ¿Por qué? Porque el dólar está en la columna, ¿verdad? Es decir, aquí si aplico yo
a la fila lo que es el símbolo del dólar, ¿ya? Si yo copio hacia la horizontal, ¿sí? Se va a ir cambiando de uno en uno la columna, vean, miren, ya la columna va cambiando. Pero si yo jalo ese mismo ejemplo hacia abajo, vean qué pasa. Miren, ahí mantiene lo que es la celda, vean, miren, ¿sí? Entonces ahí tenemos la diferencia, ¿ya? Esto no va a servir de mucho, ¿sí? Esto no va a servir de mucho. ¿Alguien tiene dudas hasta ahí, tal vez? Ya, lo vamos a resolver lo que es el otro problema propuesto, ¿ya? ¿Dónde está esto de acá, verdad? Lo voy a copiar. Control C. Me voy a donde estamos trabajando. Ejemplo, lo vamos a poner acá. Listo, aquí lo voy a pegar. Ya no me copia porque no guardó en el portapapeles, creo. Control C, vean. Ahí está, control B. Ahora sí. Lo voy a dar un poquito más a la derecha. Ahora sí, ahí ya. Vean qué pasa acá. Aquí tenemos propuesto estos dos, lo que son los AFP, las AFP y el descuento de salud, ya son descuentos estos. Pero yo quiero hacer del sueldo, cuánto es el 13% que es la AFP y de salud, cuánto es, ya, cuánto es el 10%, ya. Es decir, esta referencia relativa, perdón, mixta me va a servir, ya. Si yo hago un copiado, si yo hago un copiado, ya, perdón, a ver dónde está. Ahora sí, si yo hago un copiado, está grueso, grueso, muy grueso mi pincel. Vamos a darlo estito de acá. Esta flecha de aquí, ¿ya? Si yo hago un copiado hacia la derecha, a la parte horizontal, ¿ya? Me va a servir esto. Tanto así si yo hago hacia la parte vertical. Vean la magia de esto que vamos a ver ahora, ¿ya? Miren. Entonces, para aquí, para este signo, para este primer ejercicio que vamos a hacer, yo lo que voy a hacer es decir sueldo más por el 13%, ¿ya? Sueldo por el 13%. Entonces digo igual a sueldo por el 13%. Le presiono Enter sin aplicar referencia. Veamos qué pasa. ¿Ya? Miren, si yo jalo hacia abajo, miren. ¿Ya? Si yo jalo hacia abajo, miren qué pasa. Miren. Ahí está bien. Ahí vean qué pasa, miren. Eso sin aplicar las referencias. Vean qué pasa. ¿Ya? Vuelvo hacia atrás. ¿Ya? Vuelvo hacia atrás. Voy a borrar para hacerlo de forma más rápida. Selecciono tecla suprimir. Perdón, hasta acá no me voy a borrar, hasta ahí. ¿Ya? Ahora yo ya hice esta fórmula y yo si aplico hacia la derecha, hacia la parte horizontal, vean qué pasa. Igual, miren. Entonces yo lo que quiero hacer es aplicar referencia mixta. Vamos a ver. ¿Ya? Vamos a verlo acá. Entonces yo digo igual a esto de acá, ¿sí? A esto de acá. ¿A cuál dirán ustedes que yo tengo que aplicar referencia? ¿Ya? ¿A cuál dirán ustedes que yo tengo que aplicar referencias absoluta? ¿A fila o a columna en esta parte? A ver. Si nos vamos a mover hacia abajo, aplicaré referencia a la columna. Columna. Ya, vamos a ver, ya. Si me muevo yo hacia abajo, un copiado hacia abajo, aplicaré referencia hacia la columna. ¿Quién dice a ver otro? Participemos, por favor. No, no hice. A ver, ¿por qué? A ver. Hacia la columna, o sea, hacia la parte vertical si yo aplico referencia.
a la columna, ¿afecta? ¿No afecta? Ya, entonces vamos a ver, a ver. Aquí yo tengo que aplicar referencia. Si yo me muevo hacia abajo, no necesito hacer nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ir cambiando de uno en uno, ¿ya? Y eso es lo que quiero aquí, ¿ya? Que me vaya cambiando de uno en uno. Entonces no le aplico lo que es a la columna. Siempre va a estar en la misma columna, ¿verdad? Pero si yo me voy hacia la derecha, hago un copiado hacia la derecha, ahí sí tengo que aplicar absoluto a la fila, ¿verdad? Vamos a ver, ¿ya? Presiono F3, perdón, F4. Eso es absoluto. Aquí yo no necesito absoluto, ¿ya? Presiono una vez más. Ahí sí. Vean qué pasa. Yo lo voy a presionar hasta ahí, Enter, ¿ya? Miren qué pasa. ¿Ya? Y si yo me muevo hacia así, hacia la parte horizontal, vean qué pasa, miren. Siempre me mantiene el 122, miren. ¿Ya? Perdón, aquí va cambiando, miren. Va cambiando. Voy a dar control Z. Y si yo me muevo hacia abajo, ups, si yo muevo hacia abajo, vean qué pasa, miren. Miren. ¿Ya? Entonces, aquí ya podemos llegar a una conclusión. ¿Sí? Lo digo igual, nuevamente. ¿A dónde aplico entonces referencia? Ya hemos visto un poquito cómo podría ser. ¿Aplico a la fila o a la columna? ¿Ya? Tengo que aplicar a la columna. Vamos a ver, a ver. Ahí está, ¿ves? ¿Sí? Ahora presiono Enter. Hasta ahí presiono Enter. A ver, nos fijemos ahora. Me muevo hacia abajo. ¿Ya? Siempre va a estar en la misma columna, ¿vean? ¿Ya? Solamente incrementa la fila. Y eso es lo que yo quiero, ¿verdad? Ahora si me voy hacia la derecha y vean qué pasa. Miren. Yo la fila quiero que se mantenga fijo. ¿Sí? Entonces, aquí está bien. Ahí ya sí estamos bien. Ahora vamos con el otro ejercicio. O a completar el ejercicio. ¿Ya? Ahí está bien. Entonces aplico absoluto a columna. ¿Ya? Fila lo dejo por defecto. Ahora le digo por. ¿Ya? Por el 13%. Aquí que dicen, ¿a dónde aplico absoluto? ¿A fila o a columna? ¿Ya? Referencia absoluta tiene que ser. Aquí sí tengo que aplicar lo que es a fila. Presiono F4, F4, ahí estamos. ¿Ya? Presiono Enter, vean qué pasa. Me muevo hacia abajo, miren. Vean qué pasa, miren. Hace bien, ¿no? Sueldo y AFP, que es el 13%. Me voy a la otra celda, sueldo. O sea, el siguiente sueldo y el AFP es lo mismo, ¿verdad? Miren. Me voy a la otra, lo mismo. ¿Ya? Eso está bien ahora. Pero si yo me voy hacia la derecha, vean qué pasa. Miren. Está haciendo lo mismo. Entonces, aquí sí nos sirve de mucho lo que son estas referencias. Miren, una vez yo tengo ya esto resuelto, yo jalo simplemente hacia la derecha y desde ahí jalo hacia abajo. Miren, ya tengo resuelto el ejercicio. Miren, vean. ¿Qué les parece? Miren. O sea, ya no necesito aplicar ahí. Basta que lo tenga aquí resuelto. Jalo hacia la parte horizontal y luego jalo hacia la parte vertical. Miren. Sencillo, ¿verdad? Solamente nos complicaría hacer resolver la primera celda, ¿verdad? ¿Qué les parece? ¿Lo pudieron hacer? Voy a borrar los formatos. ¿Quién ha tenido dudas hasta ahí? ¿Problemitas, tal vez? Creo que se entiende, ¿verdad? ¿Está todo bien o no me han entendido? Dicen la última parte del 10%, eso no me sale. Ya,
Vamos a ver, voy a aplicar el fórmula texto, ¿ya? Para ver la fórmula en esta celda. Posiblemente no esté aplicando bien lo que es la referencia. Es más, voy a repetir una vez más, ¿ya? ¿Sí? Yo simplemente les dije, necesito aplicar solamente una vez el ejercicio, en la resolución, ¿ya? Luego voy a hacer el copiado. Entonces, para esto voy a aplicar referencia absoluta. Vean, igual a esta celda de aquí, ¿ya? Aquí lo voy a aplicar absoluto a la columna, dijimos, ¿verdad? Ahí, ¿ya? O sea, símbolo del dólar a la columna, no a la fila, ¿ya? Ahora digo por el 13% de la AFP, ahí. Aquí aplico absoluto una vez, dos veces. Aquí sí aplico a la fila, ¿ya? Ahí estamos bien, ¿verdad? Presiono Enter. Miren, ahora jalo hacia abajo. Ahí está. Y vean qué pasa. Miren, ahí ya tengo el resultado, vean, como yo quiero. Es decir, la fila va incrementando de uno en uno y la columna se mantiene, vean. ¿Sí? Se mantiene acá. O sea, siempre hace referencia al 13%. Simplemente va incrementando la fila de uno en uno. ¿Ya? Ahora, desde acá yo puedo hacerlo hacia la parte horizontal. ¿Ya? Miren, ahí. ¿Sí? Y simplemente ahora desde aquí, como ya tengo esto, jalo hacia abajo. Es decir, acá ya no apliqué nada. No apliqué hacer el ejercicio. Simplemente jalé desde esta parte. ¿Ya? Para eso nos sirve la referencia mixtas. ¿Sí? No sé si me ha entendido. Ya, a ver. ¿Cómo vamos? A ver. Vamos a dejar, no sé si llamarle tarea práctica, si ustedes gustan, le van a hacer, lo van a hacer, ¿ya? Vamos a dejar lo que es, este sería el ejemplo 1 y esto vamos a decirlo ejemplo 2, ¿ya? Lo que vamos Inge, a hacer, adelante, Carlos o Johnny Carlos. una consulta. Si no utilizamos estas referencias, ¿cuál sería la fórmula a utilizar sin referencia para sacar el resultado del 13%? Sí, pues no, eso está lo complicado, pues no, como le decíamos al principio, estábamos viendo, acá vimos, ¿verdad? Eh, Les di el ejemplo. Yo como al aplicar en una referencia absoluta siempre hago referencia a esto, ¿verdad? Si no tuviera que hacerlo manualmente, pues no, le diría igual a esto de acá, por esto de acá, ¿sí? Enter. Me voy a la otra celda, igual a esto de acá, por esto de acá. Igual nuevamente a sueldo por AFP. Me voy a la otra columna, igual a este sueldo por, por el salud, ¿sí? O sea, un quilombo, en otras palabras, como se dice, ¿no? ¿No? Entonces haría de forma manual, pues prácticamente. Sí, eso yo le diría a Johnny Carlos. Para ello es muy importante saber la referencia. Sí, ahí está Johnny Carlos, Sí, gracias, Inge. ¿verdad? Entonces es muy importante aprender esto, ¿ya? Yo siempre les recomiendo saber el término de referencia, ¿ya? Entonces vamos a hacer una práctica. Lo voy a dejar a ver si lo resuelven, tal vez ahora mismo lo resolvemos o para mañana. Como les digo, el que gusta lo hace y tal vez muchos no tienen tiempo. Entonces esta no es obligatorio, ¿ya? Vamos a hacer las tablas de multiplicar. Las tablas de multiplicar, ¿ya? ¿Cómo lo harían entonces? Hasta acá le voy a dejar yo. Aquí va a ser el número 1 y aquí va a ser el número 1, ¿ya? Aquí va a ser el número 2. Vamos a hacer hasta el 10, ¿ya? Hasta el 10.
A ver, hasta ahí estamos el 10. Voy a quitar un poquito de zoom, ahí. Y ahora voy a hacer hasta el 10 también hacia abajo, ¿ya? Con esos datos yo quiero hacer la tabla de multiplicación. A ver, ¿cómo lo haríamos en un solo saque? Así a simple vista puede estar complicado, ¿no? ¿Qué aplicamos para esto? A ver. Ya, la tarea, la práctica Tarea ahí. se vuelve para mañana, ¿verdad? Pero es lo mismo de este caso, ¿ya? Ustedes solamente van a aplicar en una celda lo que es la resolución de lo que es nada más este 1 por 1 acá y listo. Con esto ya lo van a tener resuelto con un control C y control V, ¿ya?